Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 14 de Zacarías. Ya este es el último capítulo. El día de mañana, nuestra hermana Elena les compartirá el capítulo número 1 de Malaquías. Y comenzamos con ese libro. Así es que pongamos mucha atención, pues, mis hermanos, y abramos el corazón y el entendimiento a la palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí viene el día de Yahvé, en que se repartirán tus despojos dentro de tus muros. Haré que se junten todas las naciones para atacar a Jerusalén. Se apoderarán de la ciudad, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. La mitad de la población será llevada cautiva, pero a los demás habitantes de la ciudad no los eliminarán. Entonces saldrá Yahvé a combatir, peleará con esas naciones como lo hacen en los días de batalla. Ese día pondrá su pie sobre el Cerro de los Olivos, que queda al oriente de Jerusalén, y el Cerro de los Olivos se partirá en dos de este a oeste, dejando en medio un profundo valle. Una parte del cerro quedará al norte y la otra mitad al sur, y huirán ustedes por ese valle, por entre los dos cerros hacia el Yazol. Huirán igual que huyeron cuando hubo ese terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá. Entonces vendrá Yahvé, tu Dios, acompañado de todos los santos. En aquel día no habrá más frío ni hielo. Será este un día extraordinario, solamente conocido por Yahvé. No habrá más cambio del día a la noche, pues de noche será como de día claro. Ese día brotará en Jerusalén un manantial que nunca se secará, ni en verano ni en invierno, y estará siempre corriendo, tanto hacia el mar oriental como hacia el mar occidental, y Yahvé reinará sobre toda la tierra. Él será el único, y único será su nombre. El país entero se transformará en una planicie desde Geba, en el norte, hasta Rimón, en el Negev. Jerusalén, en cambio, será alzada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la antigua puerta, es decir, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Ya no habrá peligro ni maldición para Jerusalén. Sus habitantes vivirán tranquilos en adelante. En cambio, este es el castigo que Yahvé dará a todos los pueblos que hayan atacado a Jerusalén. Se les pudrirá su carne mientras aún se mantienen de pie. Sus ojos se descompondrán dentro de sus órbitas, y su lengua se echará a perder en su misma boca. Una peste parecida atacará a los caballos, a las mulas, a los camellos, a los burros, en fin, a todos los animales que estén en sus campamentos. Aquel día, Yahvé les infundirá un miedo horrible. Se volverán el uno contra el otro, y se pondrán a pelear entre ellos mismos. Los hombres de Judá participarán en el combate de Jerusalén, y luego recogerán los despojos de todas las naciones vecinas, oro, plata, trajes en grandes cantidades. Después de esto, los sobrevivientes de todos los países que declararon la guerra a Jerusalén vendrán anualmente a adorar al rey, Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si algún pueblo de la tierra no sube a Jerusalén para reverenciar al rey, Yahvé de los ejércitos, será castigado con la sequía. Y si son los egipcios quienes se niegan a hacerlo, Yahvé los castigará como lo merecen las naciones que no vengan a celebrar esa dicha fiesta. Así pues, pagará su pecado Egipto y las naciones que no vengan para esta fiesta. En ese día, hasta los cascabeles de los caballos llevarán escrito: consagrado a Yahvé. Las ollas del templo de Yahvé serán tan sagradas como las copas que se usan para esparcir la sangre ante el altar. En Jerusalén y Judá, cualquier utensilio de cocina será propiedad santa de Yahvé de los ejércitos, de tal modo que podrán usarlos para cocer la carne de los animales consagrados. Desde ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, lo que anuncia aquí Zacarías, en primer lugar al pueblo de Jerusalén, es algo terrorífico
en los primeros versículos, ya que lo que Zacarías anuncia es una destrucción, que vendrán países, atacarán a Jerusalén y llevarán cautivos a muchos hombres y mujeres, y además de todo esto, a sus mujeres las violarán. Será algo terrible para esta nación, pero tal vez el pecado había llegado a su punto, el pecado de Judá, que tanto habían cometido y que habían hecho enojar tanto a Dios, que Dios decide, les va a mandar ese castigo. Pero además después, todo el pueblo vivirá tranquilo, y no solamente el pueblo, sino todas las naciones que vivirán junto a ellos. Primeramente, Dios les hace ver cómo será la nueva Jerusalén, cómo será levantada el día en que Dios reinará para siempre y ya no habrá ni calor ni hielo, dice en la palabra de Dios. Dice que ya no sufrirán tanto, ya esta nación solamente la pasará de fiesta, ya no tendrán que sufrir absolutamente nada, así como lo estaban pasando de mal por culpa de las demás naciones que los habían invadido. Dios les promete que después de esta invasión, después de que ellos fueran invadidos, llegará Él y combatirá con todas esas naciones que habían invadido a Jerusalén. Una invasión donde solamente quedó la mitad de la población. Mis hermanos, esto fue mucho lo que le sucedió a esta nación. Ellos se mantuvieron al margen, se mantuvieron frente a Dios, siempre pidiéndole su favor. Ellos ya sabían que iban a pasarla bien después de todas esas invasiones, porque el profeta ya se los había anunciado. Cuando el profeta se los anunciaba, ellos no creían, pensaban que todo esto era una mentira o tal vez algo que se le había ocurrido al profeta, pero la realidad es que Dios les hablaba a ellos para que anunciaran lo que tenían que ir a avisarles al pueblo, y ellos, toda la nación, tenía que hacer caso. Y cuando no hacían caso, Dios les mandaba a las naciones para que los invadieran y los terminaran por completo. Era algo terrible. Mis hermanos, la ciudad de Jerusalén, cuando ellos se sentían que no necesitaban de Dios, comenzaban a pecar de nuevo. Caían en el pecado, en la idolatría, y entonces Dios miraba su mala conducta, los enviaba al destierro y les mandaba la guerra, les mandaba pestes, les mandaba muchas plagas, que después ellos no hallaban la puerta para salir de todo ese problema. Entonces Dios decide ya que le va a volver a ayudar a esta nación, la va a volver a sacar adelante, porque es la nación preferida de Dios. La nueva Jerusalén, mis hermanos, será esa gloria para nosotros en un futuro. Todo aquel que se mantenga firme vivirá en ella. Si nos mantenemos, mis hermanos, siempre dispuestos a servir a Dios, siempre dispuestos a servir también a nuestros hermanos más necesitados, a todo aquel que anda por ahí pidiendo a veces un taco para comer, no nos neguemos a ello, no nos neguemos a ayudarles para que ellos también, al igual que nosotros, tengan un alimento. Y de esa manera nuestro Dios siempre va a estar ayudándonos y no nos va a abandonar ni un solo día de la vida. Tengamos consideración de los demás para que Dios tenga consideración de nosotros. El pueblo de Judá, ellos se olvidaban de todo esto, olvidaban a las viudas, olvidaban a los huérfanos, siendo que Dios les había dado un mandato para que ellos sirvieran bien a las viudas y a los huérfanos. Ellos los dejaban solos a su suerte. Entonces Dios miró todo esto y les mandaba, mis hermanos, muchas calamidades para que ellos volvieran a Él de todo corazón y ayudaran a los demás, ¿verdad? Porque Dios, cuando enviaba a los profetas, los enviaba ya cuando lo tenían bien cansado de tanta maldad que este pueblo cometía. Entonces, es necesario también que a nosotros a veces nos llegue la calamidad, nos lleguen los problemas y todo eso que nos sucede en la vida para que cambiemos y volvamos de corazón al Señor. De otra manera, no vamos a ser felices nunca y siempre vamos a tener problemas en nuestra persona. Busquemos de Dios de todo corazón para que el día que se nos llegue a nosotros, ¿verdad?, de ir y estar presentes ante Él, tengamos que decirle que sí nos merecemos estar en su reino. De lo contrario, Él tendrá que mandarnos a otro lugar donde no va a estar muy agradable. Fíjense bien lo que dice en la palabra de Dios, que el día
que Dios combata con todas las naciones y ya las naciones hayan sido exterminadas, todos los habitantes que queden, el día en que Dios decida que va a llegar con su gloria, que va a estar ya presente en esa nueva Jerusalén, todas las demás naciones llevarán sus presentes ante Él, o sea, a ese lugar donde ya no va a haber frío ni calor, ni va a haber oscuridad, sino solamente luz, porque Dios es el que irradia la luz, Dios es el que nos mantiene con ese calorcito que va a haber en esa gloria, y en esa gloria, mis hermanos, ya no va a haber frío, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada por lo que nosotros tengamos que temer. Esta es una profecía, mis hermanos, muy lejana para todos nosotros. Tal vez llegue el día de mañana, tal vez se tarden algunos 20 años más, o tal vez una eternidad, no sabemos. Solamente Dios es el que sabe cuántos años más o en qué día el Señor se decide en venir de nuevo y darnos la salvación que Él nos promete. Tengamos pues fe y confianza en el Señor, portémonos bien y vayamos por el buen camino. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.